Buenas noches a todos y bienvenidos a Medianoche TV. Yo soy Lucía y estamos con Daniela. Buenas noches. Y Agustín. Buenas noches. Hoy vamos a tratar un tema un poco sensible, así que quiero que sepan que nosotros no somos expertos hablando del tema. Hablamos de la investigación, pero siendo ignorantes. Así que si hiere o lastima alguna de nuestras palabras, no es nuestra intención y lo sentimos mucho. Habiendo dicho esto, el tema de hoy será la psicología en niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, para empezar deberíamos informar sobre qué es la psicología, ¿no? Sí. Bueno, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, a través del análisis de emociones, pensamientos y conductas. Busca comprender cómo las personas interactúan con su entorno, se desarrollan, enfrentan dificultades y construyen su identidad. Es una disciplina fundamentalmente para promover el bienestar individual y social. Me quedé con esto último que dijiste, que la psicología es muy importante para los momentos más fuertes del desarrollo de la identidad, donde uno descubre y define quién es, quién quiere ser, y es algo que llevamos durante toda nuestra vida. Que esto nos hace como diferenciarnos y también apartarnos de nuestros pares y nos puede traer problemas, ¿o no? Sí, no, la verdad que opino lo mismo que vos, Lu. Justamente al investigar sobre este tema me encontré con una encuesta del Ministerio Público Tutelar de Cava que con las estadísticas demostraron que el 66,2% de los estudiantes sufren bullying, un 77,2% ocurre dentro del ámbito escolar, un 37,8% ocurre en redes sociales. A su vez también se surge la pregunta de a quiénes recurren estas víctimas, ¿no? Un 59,4% recurre a sus familiares, un 48,9% a amigos y un 24,4% no lo expresa directamente. Aunque también un 24,4% también son muy pocas la gente que recurre a el colegio, que debería ser la principal herramienta que tienen estas víctimas. Sí, que también es donde más tiempo pasan, es lo más importante. O sea, ellos viven ahí adentro, donde conviven, donde se relacionan, Claro. Y que no puedan hablar ahí adentro, que se supone que es un espacio seguro y que quieren crear eso como una comunidad, es bastante feo. Hay que recordar también que Argentina en el 2023 salió quinto en el ranking de bullying y ciberbullying de la ONG de Bullying Sin Fronteras. Sí, y también para informar un poco más, también tenemos que decir que hay diferentes tipos de bullying, como para que la gente vaya sabiendo que no solamente existe solamente un tipo. Está el verbal, el físico, la exclusión social y el ciberacoso. Y el ciberacoso, para charlar un poco más, me hace acordar mucho a esta época, porque estamos viendo las redes sociales y demás, a las cuentas anónimas de Instagram de la secundaria. Me hace acordar mucho esto de decir una opinión sobre alguien anónimamente, claramente, Claro. y con un comentario negativo siempre. No saben lo que puede perjudicar en la persona, ni mucho menos. Sí, obvio. Nunca nadie se hace cargo de las consecuencias, lo que para mí puede ser solamente una palabra o un comentario gracioso, algo que en mi grupo de amigos es un chiste. Y esto que se da mucho en los chicos lo hago yo porque en mi grupo de amigos me parece graciosísimo y después resulta que a la persona le trajo un montón de consecuencias que terminan arrastrándolas toda la vida. O sea, pueden ser como algo muy fuerte como un ataque de pánico o cosas que quizá para nosotros nos parecen simples, no lo son, que cuando tener miedo a exponerse en el colegio y a exponerse en lo chico. O sea, a levantar la mano para ir al baño, a contestar una pregunta, a decir presente, a dar una exposición oral. Esto mismo que decíamos antes, que el colegio tiene que ser un espacio seguro y no lo termina siendo. Sí, no. Es que justamente también la exposición de la que hablas, o sea, hay gente que de por sí es muy introvertida y dentro del colegio no suele hablar tanto y, como dice Luli, estas páginas anónimas, termina aparece tu nombre ahí y Aparte, sos adolescente, estás recién desarrollándote, estás buscando una identidad, estás entre medio de ser extrovertido, introvertido, estás buscando tu personalidad también y estas cosas te forman para toda la vida también, ¿no? Como una persona se puede sentir en una red social, de repente leer un comentario despectivo, leer algo que no le gusta o que cuentan algo de su vida privada o un rumor o algo por el estilo. Sí. ¿Cuántas veces nos pasó que descubrís un artista y te gusta y descubrís que en tu curso se ríen de alguien porque escucha ese artista y no lo escuchas más? Claro. Y en realidad te encantaba.
y eso es horrible, no tiene nada que ver con vos. Sí, no. Igual, por suerte, creo yo que ahora cambiamos y nos modernizamos un poco, más allá de que las redes sociales quizás no nos perjudicaron, más de lo que nos ayudaron, pero no se piensa lo mismo de lo que es la psicología de lo que se pensaba antes. No, sí, obvio, totalmente. Sí, no, por suerte cambiaron los tiempos en comparación, no sé, por ejemplo, con nuestros padres. Hoy en día está mucho más normalizado el ir a terapia. En las épocas de mis viejos no era muy normal, al menos en casos muy específicos, y estaba ese estigma de que los locos iban a terapia. Sí. No era algo tan normalizado como hoy en día, que incluso hasta niños, chicos van a terapia. Sí, y que se arrastra hasta ahora. En mi casa, lamentablemente, he escuchado a mi abuela más de una vez decirle a mi mamá que si era loca por ir a terapia, y no me parece. Yo soy una persona que cree que tenés que ir a terapia todo el tiempo, porque siempre tenés algo para mejorar y algo en lo que, que podés cambiar o que podés apoyar, y que alguien que sabe y que es un especialista en esto te pueda acompañar. No, sí, obvio. En mi caso, hablando puntualmente, fui la primera en romper el hielo, digamos, en decir, bueno, necesito, no sabía cómo buscar palabras, cómo transmitir mis emociones y demás, y fui como, bueno, necesito ir a terapia, y obviamente que eso trajo un montón de prejuicios, un montón de debates, escenas familiares y demás. Y bueno, obviamente que nosotros también, con nuestros padres, como que entendemos que ellos están criados de otra manera y demás, entonces, nada, los ayudamos como a comprender nuevas cosas, porque así todos son nuevas cosas. O sea, antes era como, ¿cómo te vas a sentir mal? O sea, tipo... Claro, literal, no hay espacio para sentirte mal. No hay espacio para sentirse mal, o sea, ahora el cinto, sí, era muy normalizado, también la violencia familiar, Sí, intrafamiliar es recontra Sí, normalizado. No podés llorar, no te podés expresar. En mi caso, mi viejo tuvo una vida re complicada, y que yo ahora digo, che, quizás si cuando era chico iba a un psicólogo, muchas cosas hubieran cambiado. Muchas cosas ahora serían diferentes, no solo en su relación con nosotros, sino además en su relación con él mismo, porque cambia la mentalidad de sí mismo, de cómo ves el mundo, de cómo trabajás, de cómo afrontás el día a día. Y quizás ya ahora te enfocás en otro lado, como en la frustración, en lo que te sale mal, en lo que te sale bien, en lugar de ver la vida como el bueno, qué sé yo, pasan un montón de cosas. Y que ahora nosotros sí lo pensamos así, más como el relajarte o el vivir la vida en sí. Y antes no se veía así. Sí, no, yo por suerte crecí en un hogar en donde estaba muy normalizado el hecho de ir a terapia. Ambos, mi madre y mi padre, fueron los dos a terapia, más que nada mi madre, por diferentes temas, pero crecí en un ambiente en el que yo siempre tuve la libertad de expresarme, comparando con amigos o con pares. Nunca tuve un estigma dentro de mi familia de no poder expresarme de cierta forma. Es más, tipo, es muy normal, qué sé yo, en los hombres, que si llorás, no, los hombres no lloran, está como Claro, ese estigma. sí. La cantidad de canciones que hay con ese Sí, nombre no, es terrible. yo no crecí en un hogar así, por suerte, entonces como que nunca tuve ese estigma dentro de la terapia, y pude arrancar y expresarlo desde chico. Bueno, y volviendo un poco al tema de relacionarlo con el bullying y demás, tengo miles de anécdotas de mi papá diciendo como, bueno, pero antes el bullying era muy normal, o sea, era como que, es más, antes es como, existe mucho este prejuicio de el bullying antes no se sufría, porque en realidad no se decía, porque en realidad se tenía muy normalizado agarrar de punto a alguien y darle toda la Claro, sí, cosas. esa persona ni hablaba directamente, No. se bancaba todo. Se bancaba todo porque sí, cómo va a decir que le molesta, cómo va a decir como si no lo van a tildar de maricón o algo por el estilo. Sí, o también que sufren mucho este miedo de perder los amigos. Como, si no dejo que me jodan, quizás no tengo más amigos. Y quizás encontrás una relación mejor. O sea, quizá hay algo mejor atrás de eso. Y nada, a mí me pasa, en mi grupo de amigos pasa lo mismo, y nos hartamos de decir que no, y literalmente sacamos a la persona que hacía bullying. Porque no. Es sí. lo mejor igual. Y sí, porque es dejá de hacer esto, dejá de hacer esto, dejá de hacer esto, hasta el momento en el que ya Sí, está. hay un punto límite también. Sí, Sí, obviamente. te cansás, y la persona que está de punto, como dijiste vos,
también llega a un límite y en algún momento explota, creo yo, va, dependiendo cómo es la personalidad de Obviamente. cada uno, ¿no? Pero, y termina siendo para peor, entonces decís, para vos es un chiste, lo que decía antes, para vos es un chiste, nos reímos todos y no es un chiste. No. No nos estamos riendo todos, de hecho. O incluso si nos reímos todos, tenés que notar que hay alguien que no se está riendo de verdad. Aparte, en el ámbito escolar, uno es donde pasa más tiempo, es donde te formás, donde estás relacionándote con 30 personas que probablemente cuando termines el secundario no las vas a volver a ver, pero es una cosa de locos, no te la volvés a cruzar en la calle, pero todo ese año escolar, vos lo transitas, vos estás 5 horas, a veces hay gente que va al Politécnico o algo por el estilo, está muchísimo más tiempo, lo transitas con personas que no querés, pero que lo tenés que hacer y encima que la pasás mal, o sea, es como... Sí, y que además que como que se creen superiores solo por el hecho de eso, y es re feo, sinceramente, porque no es gracioso burlarse del otro. Sí, no, es que llega un momento en el que si no te reís con tus amigos y te estás riendo de uno puntualmente, no, ya no es gracioso. O sea, llega un momento en el que estás hiriendo a una persona sin motivos también. Claro, sí, Por el totalmente. simple motivo de hacer reír, pero ¿por cuánto tiempo? A esa persona le puede quedar ese trauma por años y... Claro. Pero bueno, tampoco nos vamos a ir por las ramas porque también tenemos un invitado esperando. Sí, tenemos un entrevistado que está sentado aburriéndose, pobre, así que pasamos con él. Hoy nos acompaña el psicólogo Luis Héctor García, licenciado y profesor de psicología, especializado en la psicología infantil. Hoy nos habla de realidades y experiencias en las aulas. Bueno, bienvenido, muchas gracias por venir. Luis, ¿cómo estás? Primero quería preguntarte, vos nos contaste que tenés un título electrotécnico. En la secundaria, sí. Sí. ¿Cómo es que te decidiste a cambiarte a la psicología? Bueno, yo creo que fue un poco la curiosidad y el contexto, las dos cosas. Por un lado creo que la curiosidad es infantil, o sea, es el motor de la investigación. Bueno, yo desarmaba todo. Radios, televisores, muñecas de mi hermana. Y en base a eso fui descubriendo primero los mecanismos y después por el contexto, te digo. El contexto, yo crecí en una ciudad durante la dictadura militar, recién empezaba, yo terminaba la secundaria. Y ese contexto moviliza ciertas capacidades cognitivas de reflexión, de repreguntarte, te saca un poco de ese estado donde en la adolescencia parece todo circular y como Sí, una nube. Claro, Sí. el afuera se hace un poco más agresivo y tenés que averiguar qué pasa afuera. Bueno, en base a eso empecé a descubrir que el tema de conocerse a sí mismo, interrogar sobre los aspectos emocionales, era una linda vocación. Claro, decidiste dejar de desarmar autos y desarmar Claro. personas. No, armar o rearmar. Claro, sí. Ese sería. Después, ¿qué te inspiró a encaminarte al sector de la niñez y abocarte simplemente a eso, más que nada? Mira, la psicología de la niñez es una ciencia bastante nueva, se puede decir, y tiene como un recurso extra, que los niños no manejan el caudal simbólico de un adulto, entonces juegan con juguetes. Entonces podés usar el juego como modo de interpretación. Y bueno, por mi carrera también de docente y mi especialización en la didáctica, me pareció algo muy bueno para empezar a especializarme. Hice un posgrado acá en el Colegio de Psicólogos de Quilmes.
¿Tuviste alguna experiencia en el aula, en la docencia, tales como la que describimos recién, de burlas, acoso, verbal o físico? Sí, te podría decir, yo empecé a trabajar en Capital porque vivía allí, en escuelas medias, en la zona de aprendizajes prioritarios se llaman. Son zonas que están cercanas a las villas. Y se pueden observar esas cuestiones del... No había el aparato tecnológico tan avanzado como el celular, pero generalmente ocurrían en los lugares donde no había un adulto. En los pasillos, en los baños, o cuando el profesor se tardaba en entrar, ahí pasaban esas cosas donde había cuestiones bastante complejas, sí, sí. No sé si querés que te explique alguna. Si querés relatarnos alguna, breve, tampoco una que sea... Sí, viste, es todo un proceso. Generalmente cuando el profesor, si no está atento a lo que ocurre en el aula, se da cuenta ya tarde, o porque pasó algo muy grave, porque voló o le prendieron fuego el banco a un compañero, porque hacían eso, venían con los desodorantes después de la educación física y rociaban los bancos, lo prendían fuego. Bueno, y siempre, como decían las chicas, se toma generalmente a un chico por algunas cuestiones particulares, se lo aísla del resto para que no encuentre apoyo, y generalmente el hostigador genera una alianza inconsciente sobre los demás, que festejan o se ríen por miedo a que eso después apunte hacia ellos. Claro, sí, esto mismo que decíamos. Sí, yo en la secundaria tuve una experiencia similar. ¿Vos creés que siendo psicólogo tuviste un respaldo para poder frenar esas situaciones o que un docente general? Claro, en la docencia vos tenés tres perfiles de profesores. El laissez-faire, que es cuando pasan cualquier cosa, cuando el docente no tiene control del aula, que creo que es donde el caldo de cultivo para que pasen estas cosas. Tenés el autoritario, que maneja el orden, pero ni bien se da vuelta o gira, generalmente también vuelve a pasar algo. Y tenés el tercero, que sería el ideal, el que se gana la autoridad de los chicos y genera un ambiente de respeto. Creo que eso también depende de la formación del docente. Y bueno, como experiencia sí, yo creo que trabajé también en gabinetes en apoyo escolar y bueno, hay varias estrategias, ¿viste? Desde campañas publicitarias, hechos de convivencias, teléfonos anónimos para denuncia, carteleras, trabajos en las materias como educación cívica, no sé cómo se dice, educación para la ciudadanía se llama. Sí. Y fortalecimiento familiar, varias acciones se pueden hacer sobre eso. Claro, cosas que también tienen que venir desde la casa, que tienen que tener un ambiente que los contenga, eso, y claro, que los porque escuchen. hay como un perfil general del hostigador. Generalmente el hostigador también cuesta pensarlo, pero es una víctima, porque generalmente puede ser un muchacho o una chica que tiene baja autoestima o sufre algún tipo de estrato dentro de la casa por un hermano, o tiene una patología también psicológica donde necesita someter al otro para sentirse realizado. Así que bueno, yo creo que como si vos tirás una piedra en un estanque y se hacen círculos concéntricos, bueno, en el centro estaría el sujeto en cuestión y después la familia, la escuela, la institución, la cultura. No nos olvidemos que Sí. Nelson, de los Simpsons, hay varios hostigadores ahí. Que los enlatados norteamericanos, el bullying está visto como algo natural. Yo le llamo la lógica de los tiburones. Los tiburones antes de salir del vientre de la madre son caníbales, se comen entre ellos y solamente nace la mitad. Entonces, desde mi posición, creo que esos disvalores que vende a veces cierto orden de sociedad no son correctos porque fomentan la competencia con el otro y no la solidaridad Con el otro, claro. Y para los padres de los chicos que son víctimas, no de los hostigadores, Sí. ¿Qué consejos podrías darle o cómo podrían darse cuenta de que su hijo está transitando esto? Porque a veces se cierran. Claro. No... Y lo peor es pensar esto, bueno, no les dé bolilla,
generalmente muchos papás dicen eso, o agarrar la trompada, la otra... La fácil, sí. Sí, que eso pasaba antes en otros códigos, pero tampoco, por ahí gana el que da el primer golpe, no el que tiene la razón. Los consejos sería, bueno, generar un ambiente de comunicación de confianza, no un interrogatorio, ver cuando el hijo o la hija está predispuesto a hablar, cuando se abre para la comunicación, estar atento a los cambios de humor, a la alimentación, al encierro sobre sí mismo y a veces no naturalizar nada, digamos, dentro de los canales de comunicación de la casa también revisar los roles, el nivel de importancia y los distintos tiempos que se dan a cada persona. Para cerrar, te pregunto esto como psicólogo, no como docente, porque es algo que la verdad me da duda de siempre. ¿Cómo haces para no llevarte el trabajo a casa? Porque viste que en otros trabajos quizá tenés un día difícil y llegás y lo charlas con tu familia o te hace mal lo que está pasando y cómo lo podés exteriorizar. Y siento que quizá en tu profesión es un poco más difícil. Sí, hay estudios que se llama el síndrome del quemado, que suelen ocurrir como un mecanismo defensivo para soportar un trabajo estresante. Por eso a veces algunos médicos de emergencia te nombran por un número, no se comprometen porque por ahí si fallece el paciente es como que también sufren psíquicamente. Claro. Te enseñan, bueno, es una experiencia de un recorrido de análisis propio y también una distancia de trabajo óptima, ¿viste? No muy distante para poder hacer empatía con la persona, pero tampoco tan cercano como para identificarte con los problemas, porque tampoco lo ayudás. No, obvio. Y el no... O sea, a mí me daba duda porque a veces digo, ¿cómo haces para no dar un paso al costado? Igual siempre vos tenés un registro y tenés profesionales que te supervisan y podés supervisar un caso cuando ves que, como vos decís, te aparece en un sueño, te lo llevas a tu casa. Hay formas de poder manejarlo. Y también, bueno, cuando algo del paciente que estás tratando te resuena en tu propia historia personal, se puede derivar a otro profesional. Listo. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que hablamos, una charla muy amena. Gracias por venir y por la disposición. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero yo estoy para un café. Sí. Pero bueno, justo tengo un café acá, así que podemos armarlo. Te paso acá, Luli. Dale. También que ahí te saco el agua también. Igual yo no lo tomo solo. Yo también lo tomo con azúcar. Sí, y obvio. Con ledesma, claramente. Obviamente. ¿Vamos armando todavía? Vamos armando el café. Para las personas que tomamos el café, Nescafé es la mejor opción. A nosotros nos acompaña todas las mañanas, tardes y noches en nuestro programa. No nos aburrimos nunca de tomarlo, ya que vienen distintas presentaciones, sabores y gamas. Dependiendo de qué busques, tiene uno especialmente para vos. Lattes, macchiato, caramels, cappuccinos, chocomocas, cookies and cream, café tradicional y mucho más. Y en distintas presentaciones, como en cápsulas, molidos instantáneos. Para más información podés seguirnos en Instagram @nescafedolcegustoar o visitarnos en la página www.nescafe.com. Muchas gracias Nescafé por acompañarnos cada día con tus sabores únicos e inigualables. Y también tenemos el azúcar, ledesma. Blanca, sutil y cristalina. El azúcar es ese ingrediente que no necesita presentación, pero que transforma cada receta en un recuerdo. Endulza el café, suaviza las frutas, da vida a las tortas y acompaña los momentos que más disfrutas. No solo es azúcar, es tradición, sabor y un toque de felicidad en cada cucharada. Para terminar la noche. Sí.
tenés que terminar para seguir. ¿Cómo para Sí, no, terminar? pará. Ya te querés ir, mamita, para un minuto. Bueno, me pareció muy interesante esto que hablamos en la entrevista, de la preparación de los profesores, porque es muy parecido a lo que hablábamos antes, del ambiente que te tiene que dar el colegio. Sí, Y obvio. la seguridad y la contención. Y que además el colegio, además de tener profesores y de tener que tener gente preparada, tiene personas, ¿no? Que es lo importante. Sí. Y que como personas podés darle apoyo y sos un ser humano, qué sé yo, ¿no? La empatía la tenés. Obvio, sí. Por ejemplo, a mí me hizo acordar mucho, escuchando al psicólogo, me hizo acordar mucho a un caso que yo tuve en mi colegio, que estas cuentas de Instagram de ciberacoso y demás, bueno, la cuestión es que claramente yo me enteré que estaban agrediendo físicamente a una chica, tipo verbalmente. Entonces fui y le dije a mi preceptor de ese momento, le dije, mira, le mostré el teléfono y todo, está pasando esto a una chica de la mañana, qué sé yo, ¿qué se puede hacer? Y me dijo, no, la verdad es que no se puede hacer nada. Entonces, nada, me pasa de que no hay como una contención. En mi colegio, en general, no sé cuál de ustedes, en mi colegio no había una contención. Claro, en mi colegio, ponele, en el caso también de las cuentas anónimas y eso, sí había como una parte como una muestra de apoyo por parte del colegio y de los directivos, obviamente hasta cierto punto, porque obviamente cuando es anónimo es mucho más complicado investigar quién está detrás de eso, pero sí mostraban un apoyo, me pasó con amigos y todo, que los defenestraban en esos comentarios, y nada, al momento de quejarse en el colegio y todo, terminaban recibiendo apoyo por parte de los directivos, de los profesores, y se intentaba buscar un responsable. Creo que solo una vez yo encontré un responsable, pero se mostraba ese apoyo dentro del colegio. Claro. Está buenísimo eso, la verdad. En mi escuela no hubo, si bien había un EOE, que era un gabinete psicológico, había una psicóloga y una psicopedagoga, sinceramente no tenían presencia. Cuando vos ibas, te escuchaban y después de la nada estabas en el patio del colegio y te enterabas que alguien de 3 años más grande estaba hablando de lo que vos le contaste a la psicóloga con con un directivo, con un profesor o con lo que sea. Nada, y es re feo eso. Claro, como los rumores, digamos. Los rumores se corría como un rumor y no como algo importante, digamos, Claro. como un Claro, secreto. porque si bien estás dentro de un colegio, el secreto profesional lo tenés igual. Y nada, es re feo tener que pensar eso porque hay gente que no puede acceder afuera del colegio, pagarse un psicólogo además de todo. Y nada, decirlo, o sea, que se entere todo el mundo y se entere como si fuese un chiste. Y además con cosas que quizá pasaron adentro del colegio. O con cosas de casa, pero da igual, con cualquier cosa es bastante feo. Sí, no es que además, si vos contás algo en un lugar en el que te sentís seguro y después se entera todo el colegio, tampoco es algo que te dé muchas ganas de seguir contando después. No. Claro. Por eso también mucha gente capaz, en primera instancia, tiene ganas de salir y hablar y contar lo que le está pasando, pero al no recibir lo mismo del otro lado... Claro, no, sí. Aparte, capaz esta persona está teniendo un tipo de angustia o algo por el estilo, necesita hablarlo y de repente que con las personas que habla es como que se cuente como un chisme, que se corra la bola o algo por el estilo, no está bueno. Sí, y también está bueno lo que decía, no solo para los padres, lo que decía Luis, no solo para los padres, sino para los docentes o para la gente del alrededor, de las personas que la están pasando mal, tener en cuenta esto de que la gente cuando está sufriendo bullying o acoso, se encierra o no cuenta o descuida sus comidas o cosas así y saber que podés acudir a autoridades, que podés llamar a números de contención y recurrir a otra gente, porque no siempre es en el colegio y nada más, hay otros ámbitos y tenés que saber a dónde. Sí, no, obviamente. Bueno, a mí todo esto me hace acordar una cita que estaba en una red social, Twitter, y no me acuerdo muy bien si era el cumpleaños de Freud o algo por el estilo, y había como un montón de cosas que había dicho Freud. Y la cuestión es que nada,
que una de las cosas que la voy a leer específicamente decía que Freud relata el caso de un niño de 3 años que se encuentra angustiado en la oscuridad y dice a su tía, tía, háblame, tengo miedo, está muy oscuro. La tía advierte, ¿de qué te sirve? No puedes verme. El niño responde, hay más luz cuando alguien habla. Es muy importante esto porque todos sentimos angustia. Con esto nos despedimos y recuerden que siempre hay más luz cuando alguien habla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.